Sean bienvenidos a este servicio virtual en este domingo 22 de agosto del año 2021. Le damos gracias a nuestro Dios Padre que nos ha guardado hasta el día de hoy. Agradecemos su cuidado, su amor, sus bendiciones. Y también le damos las gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Seguimos orando por todos y cada uno de ustedes, por los que no hemos visto, por los que nos siguen acompañando ahora de manera presencial. Que el Señor les siga guardando y fortaleciendo. Vamos a pasar en esta hora a la palabra del Señor, a la predicación, y vamos a continuar en esta semana con nuestro estudio panorámico del Sermón del Monte, y lo haremos en esta ocasión revisando lo que quizá es la oración más famosa que encontramos en toda la Biblia, y me refiero a el Padre Nuestro. Pero antes de que nosotros podamos entrar en esta mañana de lleno a esta porción del Sermón del Monte, me gustaría, primero que nada, que revisemos de nuevo de manera muy rápida lo que el Señor Jesús nos enseña acerca de la oración en esta sección de su mensaje. Leíamos ya la semana pasada en Mateo capítulo 6, el versículo 5 y 6, lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, Cristo nos dice aquí que hay básicamente dos actitudes que nosotros podemos tomar en el momento en que nos vamos y presentamos ante el Señor en oración. Son dos las actitudes del corazón que podemos tener. Por un lado, una de ellas se destaca por su orgullo, por la arrogancia. ¿Por qué? Porque busca la gloria personal y el reconocimiento de los hombres. Pero este tipo de oración, hermanos, no pasa más allá del techo del lugar en donde nos encontremos orando. No va más allá de eso, esta clase de oración. Y como decíamos ya, el reconocimiento o la recompensa de esta clase de oración termina en el aplauso de los hombres. Eso es lo único que se recibirá de recompensa cuando oramos en esta actitud. Pero por otro lado, la otra actitud que aquí se menciona es cuando nosotros vamos y oramos, como dice el Señor, en lo secreto. Y esto no porque sea algo malo, no, sino porque busca una comunión más personal con el Señor. Quien procede de esta manera, orando en lo secreto, no necesita ni está buscando la alabanza de los hombres, sino que es quien busca al Señor y busca de hecho alabar el nombre del Padre Celestial. Esta forma de orar está completamente respaldada por el Señor Jesucristo, y además no solo está respaldada, sino que Él nos invita a nosotros los creyentes a orar de esta manera. Nosotros cuando oremos, pues, como dice el Señor, entremos en lo secreto y busquemos al Señor. Así que, hermanos, pasando ahora a una segunda pregunta en esta mañana, sería: ¿qué es entonces la oración? ¿Qué es realmente la oración? Que es de lo que estamos hablando y que vamos a hablar a lo largo de la predicación de esta mañana. Pero ¿qué es la oración? Bueno, llegados a este punto, luego de entender cómo la oración se puede dividir en estas dos clases, podemos realmente entonces comenzar a responder esta pregunta: ¿qué es la oración? Y por muchos años, hermanos, yo y seguramente usted también, hemos escuchado a los creyentes más antiguos, de mayor experiencia, a los más ancianos, decir a los más nuevos, a los recién convertidos, que orar es como platicar con Dios. Y esta no es una mala respuesta, ni tampoco es una respuesta con una mala intención, pero simplemente no alcanza, y permítame explicar por qué, hermanos. Esta afirmación de que orar es como platicar o hablar con Dios, aunque es en parte una verdad,
realmente no nos dice del todo lo que es en sí la oración, y por supuesto que tampoco nos está enseñando ni ilustrando cuál es una oración correcta en la vida de un creyente. Realmente es una frase que deja muchas cuestiones a la interpretación. No nos enseña cómo orar, no nos dice si lo estamos haciendo de una manera correcta, simplemente nos inspira o nos invita, por decirlo de algún modo, a orar. Orar es algo sencillo, esa es la intención cuando se dice que orar es como hablar con Dios, pero reitero, no nos enseñan a hacerlo de la manera correcta. Ahora, aunque en un principio, hermanos, sí es correcto decir que la oración es un ejercicio de comunicación, en que tanto nosotros como el Señor tenemos aquí, por decirlo de algún modo, una interacción en la que se habla y se escucha por turnos. Nosotros oramos o hablamos si el Señor nos escucha, pero también el Señor nos habla a nuestras vidas, y la oración también implica que hay momentos en que nosotros tenemos que escuchar, tenemos que callar para escuchar la voz de Dios. Esto es así, es verdad. En ese sentido, sí podemos decir que orar es como hablar con el Señor, sí. Sin embargo, hermanos, como ya les mencionaba, eso no termina de cerrar, no nos indica todo. Piense por un momento en un niño pequeño que puede de alguna manera aprender a repetir cierta cantidad de palabras. Nosotros lo vemos cotidianamente. Los niños, cuando nosotros les invitamos a repetir las palabras mamá, papá, pato, perro, gato, etc., un niño puede aprender a repetir estas palabras, y sin embargo, el hecho de que conozca una gran variedad de ellas y pueda repetirlas, eso no lo capacita automáticamente para poder tener una conversación clara, fluida y ordenada. Por supuesto que no. Este niño, ya que conoce las palabras, también debe ser instruido en el significado de las palabras, debe ser instruido en el orden correcto para usar estas palabras, en la conjugación de los verbos, en los tiempos, en las pausas que se debe hacer en una conversación para poder escuchar, para poder hablar, y entonces sí podrá tener una comunicación efectiva. No basta simplemente con conocer unas palabras y repetirlas. Eso no es suficiente. Algo similar entonces, hermanos, sucede en nuestro caso como creyentes. Aunque sí, en este sentido nosotros sí sabemos cómo hablar y podríamos asumir que sabemos comunicarnos, si queremos realmente tener una oración correcta y eficaz, tenemos que ser instruidos en la forma correcta para poder orar con el Señor. No basta solamente con decir orar es hablar con Dios. Necesitamos un poco más de capacitación para poder hacerlo bien. Ahora, a lo largo de la historia, hermanos, se ha tenido precisamente esta necesidad de tener una correcta comunicación espiritual, y esto no es algo exclusivo solamente de nosotros, los creyentes, los cristianos. En muchas otras culturas y también en otras religiones se ha tenido esta necesidad de organizar correctamente la comunicación que se tiene con sus supuestas deidades, y para que esto tenga éxito, entre comillas, muchas culturas y religiones, incluyendo la religión a veces también los cristianos, se ha recurrido a una estructura de oraciones prefabricadas, por decirlo de algún modo, que deben ser memorizadas, deben ser aprendidas y después deben ser repetidas un sinnúmero de veces. Ahora, el problema con esto, con esta forma de orar, hermanos, es que el Señor Jesús les llama vanas repeticiones. Acompáñenme por favor en su Biblia, en Mateo capítulo 6, en el versículo 7 y 8. Nosotros leemos lo siguiente, Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, de estos dos versículos podemos aprender por lo menos dos cosas. Número uno, que Dios conoce ya nuestras necesidades aún antes de que pidamos por ellas. Y número dos, que la repetición sin sentido de unas palabras vez tras vez tras vez, repetirlas en nuestras oraciones realmente no le agradan al Señor. Él las llama vanas
repeticiones. Ahora tomemos el primer punto, y algunos de ustedes al enterarse o al leer en este caso que el Señor conoce ya de antemano nuestras peticiones, podría entonces preguntarse, bueno, ¿para qué debemos orar? Si el Señor ya conoce lo que necesitamos, si Él ya sabe lo que requiere nuestra vida, entonces ¿para qué oramos? Y si bien es cierto, hermanos, que el Señor sí conoce todo lo que nosotros estamos y necesitando y vamos a necesitar, sí, Él lo conoce, eso no quiere decir que en automático Él nos lo va a dar todo, no. Dios ha elegido y aquí nos está instruyendo que Él va a otorgarnos lo que necesitemos, sí, pero por medio de un camino, por medio de la oración. Y es que cuando nosotros oramos, por un lado, estamos haciendo las cosas de acuerdo al orden de Dios. Él dice que oremos, entonces estamos obedeciendo. Y número dos, cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que nos estamos sometiendo al Señor, estamos reconociendo que tenemos una dependencia hacia Él y estamos asumiendo la voluntad del Señor. La oración, más que para Dios, es para nosotros, es para que nosotros de alguna manera expresemos o demostremos exteriormente que nos estamos sometiendo al Señor, que estamos dependiendo de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, en palabras sencillas, nosotros debemos orar, número uno, porque esa es la manera en que el Señor nos ha dicho que nos podemos comunicar con Él, y número dos, porque de esta manera nosotros aceptamos su soberanía en nuestras vidas. Ahora, en cuanto al segundo punto que mencionábamos, que el Señor no le agradan o no quiere o no busca las vanas repeticiones, en este segundo punto, muchas veces solemos pensar, porque así nos han enseñado, que todo este asunto de las vanas repeticiones tiene que ver sobre todo con las oraciones que se aprenden, en nuestro caso y en el lugar donde nos movemos, muchas veces con la Iglesia Católica, todas estas oraciones que se nos hacen aprender. Pensamos que todo esto es precisamente las vanas repeticiones, estas oraciones que se nos hacen aprender y que después las repetimos como si de un loro se tratase. Pensamos que de eso se tratan las vanas repeticiones. Sin embargo, hermanos, tenemos que ser realmente honestos, y es que muchas veces nosotros, los cristianos también, en nuestros primeros años, sobre todo de creyentes, aprendimos muchas veces oraciones que quizá un amigo, un familiar, el pastor nos enseñaron. Y después, con el paso de los años, comenzamos a repetir siempre la misma oración por las mañanas, siempre la misma oración por los alimentos, siempre la misma oración por las noches antes de dormir. Y siempre usamos incluso la misma conjugación de verbos y palabras, la misma estructura cada vez en la oración. Y esto, aunque nos cueste aceptarlo, tenemos que reconocer, hermanos, que también son vanas repeticiones. Hemos llegado en muchas ocasiones a simplemente orar de una manera monótona, de una manera vana, como dice aquí el Señor. Ahora, tengo que aclarar algo más, hermanos, y es que el verdadero problema con las repeticiones no es en sí el hecho de que nosotros repitamos una oración. Nosotros podemos estar repitiendo constantemente el orar por algún propósito, por alguna razón, ya sea por la salud, por algún trabajo, por algún familiar para que venga a los pies de Cristo. Podemos orar repetidamente por ello y no caeríamos en vanas repeticiones, no. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, de una viuda que iba delante de un juez hablando acerca precisamente de la oración, y que ella fue constantemente diciéndole al juez que le hiciera justicia, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia, repitiendo lo mismo, hasta que el juez le hizo justicia a esta mujer. En ese sentido, el problema, reitero, no son las repeticiones. Lo que el Señor le molesta, lo que le desagrada a Dios, es la banalidad en la que podemos caer cuando oramos. Y permítame explicar esto, hermanos. Seguramente usted ha escuchado en muchas ocasiones decir a los predicadores o a los pastores que el Padre Nuestro no es una oración que nosotros tengamos que estar repitiendo, sino que más bien el Padre Nuestro es un modelo de oración de donde podemos tomar, aprender a orar, de las diferentes partes las podemos desmenuzar, aprender, y de esta manera nos sirve como un esquema o un esqueleto para después hacer nuestras propias oraciones. Todo esto en sí es correcto. No obstante, si nosotros entendemos y creemos cabalmente cada expresión
que compone el Padre Nuestro, estamos bien. Podemos aprenderlo, estudiarlo, memorizar cada porción y después hacerlo nuestro para así llevarlo a nuestras oraciones. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros no meditamos en lo que estamos orando, cuando nosotros no pensamos realmente en nuestras palabras, cuando vamos en oración al Señor, es ahí entonces cuando caemos en las vanas repeticiones. Y retomando el asunto del Padre Nuestro, hermanos, nosotros podríamos bien repetir esta oración del Padre Nuestro todos los días en nuestras oraciones. Sí, lo podríamos hacer si en cada parte, en cada porción de esta oración del Padre Nuestro nos detuviéramos honestamente y fielmente a pensar, a escudriñar y a meditar en cada una de las porciones de esta oración. Si nosotros realmente entendemos completamente el Padre Nuestro y nos detenemos por un momento cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si nosotros realmente vamos meditando en cada una de estas porciones del Padre Nuestro, efectivamente podríamos orar esto todos los días sin caer en vanas repeticiones. Así que la pregunta, hermanos, realmente en este punto que nosotros deberíamos ahora hacernos es: bueno, ¿cómo debemos orar? Sí, podemos aceptar, y de hecho tenemos que aceptar, que todos nosotros en algún punto de nuestra vida cristiana hemos caído muy probablemente en estas vanas repeticiones, tal vez por cansancio, tal vez porque no nos enseñaron nunca cómo orar, tal vez porque no nos instruimos o no nos interesó, no quisimos profundizar más en una manera correcta de orar, y por lo tanto en este punto del mensaje y en este momento de la totalidad del sermón del monte debemos caer en una pregunta: ¿cómo pues debemos orar? ¿Cómo nosotros como creyentes podemos hacer para orar correctamente? Y afortunadamente, hermanos, hubo algunos creyentes del pasado que tuvieron esta misma inquietud y se le hicieron llegar al Señor, se acercaron a Cristo y le preguntaron precisamente esto: Señor, ¿cómo debemos orar? Más propiamente en una versión complementaria de cómo el Señor dio esta parte, esta oración del Padre Nuestro, la encontramos en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 11, versículo 1, nosotros podemos leer lo siguiente: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí está. Hubo discípulos del Señor que aceptaron: no sabemos realmente orar, o al menos no sabemos orar de la manera correcta, así que se acercan con Cristo y le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo debemos orar? Y eso es lo que nosotros primero que nada debemos aceptar, que muchas veces no sabemos orar de la manera correcta o de la manera bíblica. Y no está mal, hermanos, no está mal aceptar esto. Lo malo sería quedarnos siempre orando con aquellas oraciones, con aquellas 3 o 4 oraciones que nos enseñaron cuando nos convertimos. Lo malo sería no reconocer que de alguna manera no nos hemos interesado en aprender a orar mejor en estos 5, 10, 15, 20 años como creyentes. Ese sería realmente un problema. Así que entendiendo esto, hermanos, y aceptando que tal vez no sabemos orar de la mejor manera, vayamos a la siguiente parte del mensaje de esta mañana. Así que, entendiendo esto, hermanos, podemos decir que qué bueno que el Señor Jesús no le respondió a sus discípulos simplemente como: bueno, es que miren, muchachos, orar es como hablar con el Padre, o orar es como hablar con Dios. Qué bueno que el Señor no respondió simplemente así, sino que Él instruyó a sus discípulos y en consecuencia también a nosotros en un modelo de oración que nosotros podemos estudiar, que podemos escudriñar y que podemos imitar cuando vayamos a orar a nuestro Dios. Ya decíamos que el Señor Jesús no enseñó el Padre Nuestro como una oración que se debe simplemente repetir, aunque bien podríamos hacerlo, como también decíamos, si meditamos bien, genuinamente y honestamente en cada porción de esta oración del Padre Nuestro. No, pero más bien esta oración, el Padre Nuestro, es una oración, es un modelo que contiene los principios básicos para que nosotros podamos aprender a orar de una manera correcta, de la manera en que Cristo oraba. Dicho esto, hermanos, y terminando entonces ya esta introducción de esta mañana, pasemos a revisar punto a punto cada uno de los renglones de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y vamos a comenzar con Mateo capítulo 6,
versículo 9. Ahí encontramos la primera parte o la primera porción y dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí nada más, hermanos. Vamos a comenzar con esta primera porción, y lo primero que quiero que notemos en esta mañana es la palabra clave con la que inicia esta oración. Esa primera palabra, la palabra Padre. Ahora, lo siguiente que voy a mencionarles, hermanos, puede sonar chocante para algunos de ustedes, pero lo cierto es que la oración, en este nivel que está enseñando o presentando el Señor Jesucristo, este nivel de oración no es para todas las personas, no. Este nivel de oración, cuando llegamos ya al Padre Nuestro, está simplemente reservado para aquellos que por medio de la fe han venido a ser parte de la familia de Dios. Reitero, este nivel de oración no es para todos. Es verdad que toda la creación consciente de Dios bien podría elevar una oración o una súplica al Creador. Cualquier persona podría elevar una oración al Señor, sí. Sin embargo, hermanos, los únicos que pueden llamar Padre a Dios son aquellos que por medio de la fe ahora son considerados sus hijos. Por eso es que le decía que esta oración, el Padre Nuestro, no es para todos. Esta idea puede que no sea del agrado de todos, pero para poder presentarnos delante del trono de la gracia, para poder recibir oportuno socorro, como dice la palabra, primero que nada necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para así entonces poder ser parte de la familia de Dios, hijos por adopción, y poder llamar a nuestro Dios Padre. No cualquiera puede llamar a Dios su Padre. Así que, hermanos, esta primera palabra de esta oración, Padre, nos recuerda primero que nada el amor con que Dios nos ha amado y que Él entregó a su Hijo unigénito para que el mundo pudiera ser salvo. También nos recuerda la generosidad del Padre Celestial, esta generosidad que nos enseña que por medio de la fe Él ahora nos ha adoptado como sus hijos. Y también nos habla de que ya no somos esclavos, ya no nos acercamos como un esclavo que le pide algo a su amo, ya no somos esclavos atados al pecado y a la condenación eterna, no más, sino que ahora, por medio de la fe, hermanos, nosotros somos hijos del único y verdadero Dios. Todo esto está contenido en esta primera sección del Padre Nuestro. Ahora, la segunda palabra en la que quiero que nosotros nos concentremos en esta mañana es nuestro. Dice aquí, Padre nuestro. Y esta declaración, nuestro, debe recordarnos a nosotros y confirmarnos, hermanos, que el camino del cristiano podrá ser sí un camino difícil, un camino con pruebas, un camino que muchas veces tiene adversidades, que tiene pérdidas, que tiene batallas que tenemos que enfrentar, sí. Puede ser un camino difícil, pero nunca será un camino solitario. La vida del creyente ha sido pensada por Dios como una vida que se debe vivir en comunidad, y de ahí la importancia de reunirnos para alabar al Señor, de orar los unos por los otros. Como dice la palabra, de llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren, porque nosotros, los cristianos, somos el grupo de aquellos que han sido redimidos, y como redimidos juntos van marchando, cantando y alabando el nombre de su Señor. Eso somos nosotros, una comunidad de creyentes redimidos. Por tanto, mis hermanos, nunca deberíamos pretender o intentar transitar el camino del Señor solos, como si se tratara, hermanos, de alguna especie de cruzada solitaria, no, sino que por lo contrario, nosotros haremos bien siempre en rodearnos de hermanos y hermanas que compartan nuestra fe y nuestro amor por el Señor, que vengan y nos ayuden en los días de adversidad, que lleven nuestras cargas por nosotros cuando ya no podamos más. Hermanos y hermanas a los que también nosotros podamos ayudar cuando se encuentren cansados del camino. Y sobre todo, hermanos y hermanas con los que juntos podamos decir, Padre nuestro, Padre nuestro. Ahora, la oración continúa. Leamos una vez más Mateo 6, capítulo 9, en donde leemos lo siguiente: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El tercer punto que debemos reconocer en esta mañana en la oración es la posición en la que el Señor se encuentra. Aquí leemos, Padre nuestro que estás, ¿dónde? Que estás en los cielos. Dios, debemos reconocer y entender, hermanos, que Dios está por encima de nosotros. Él está en los cielos. Y esto no solamente es una declaración de superioridad, de que el Señor está por arriba de nosotros, no, sino que también es un reconocimiento de la divinidad de nuestro Señor. El Señor está arriba, sí, el Señor es un ser divino. Y así que cuando oramos, no estamos orando a alguien que podría darnos un poco de ayuda, tal vez. No estamos orando a alguien que quizá puede hacernos algo, puede hacer un poco por nosotros. No, cuando nosotros oramos debemos hacerlo en el entendimiento que estamos orando, que estamos invocando el nombre del único Dios verdadero, el único que realmente puede ayudarnos, que puede fortalecernos, que puede guiarnos, que puede guardarnos hasta el fin. Cuando nosotros oramos, estamos orando al Dios que está en los cielos, que es todopoderoso. Sin embargo, hermanos, el hecho de que el Señor esté en los cielos, de que el Señor esté por encima de nosotros, eso no significa que tengamos a un Dios que está lejano, que está ajeno de nosotros o desinteresado por los suyos. No pensemos de esta manera. De hecho, nuestro Señor es todo lo contrario. La Biblia lo resume perfectamente cuando habla acerca del ministerio de Dios, de Jesucristo, su Hijo aquí en la tierra, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 al 8. Aquí nos habla precisamente de que sí, nuestro Dios está en los cielos, pero también Él mismo ha descendido. Y dice lo siguiente, Filipenses 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Dios, el Dios al cual nosotros oramos, sí está en los cielos, sentado en su trono de gloria. Esto es verdad, hermanos. Él está gobernando de manera soberana toda su creación, pero al mismo tiempo Él está con nosotros, en nosotros. Su presencia lo llena todo, tal como dijera el salmista, Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan. De veras, el Señor está a un lado de nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Él está así, arriba de nosotros, en el cielo, en su majestad, en su trono de gloria, pero también está cercano a nosotros los suyos. Ahora vamos a continuar con este primer renglón del Padre Nuestro en el cuarto punto, y leamos de nuevo Mateo 6, versículo 9, en donde dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora esta cuarta porción, santificado sea tu nombre, es para nosotros un recordatorio de la posición que tiene el Señor. Y esta posición es una posición santa, una posición perfecta. Y antes de que nosotros entremos de lleno a este asunto de la oración, nos debe quedar bien en claro que nuestro Dios es un Dios santo. Y es que hay algunos que promoviendo la cercanía, la familiaridad, la amistad con el Señor, lo cual no es algo malo, pero hay algunos que promoviendo todo esto olvidan la reverencia y el temor que se debe tener hacia Dios. Y es que aunque sí es verdad que la Biblia nos invita a acercarnos, como dicen Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, esto es verdad, sí. Esto no significa, hermanos, que nosotros podemos acercarnos sin el respeto necesario o que podemos olvidar que estamos ante el Creador del universo. Esto no se nos debe salir de la mente, no debemos perder esto de frente, hermanos. Siempre debemos tener presente que nuestro Dios es un Dios santo. Cuando en la Biblia se nos habla acerca de que había un hombre, un centurión, que tenía un siervo que estaba muy enfermo y que quería pedirle al Señor Jesús, este hombre era un hombre de autoridad, era un hombre de poder, era un hombre que podía haber simplemente dicho, tráiganme a ese tal Jesús, quiero que haga algo por mí. No, él no perdió de vista la posición, él fue con las personas, ni siquiera fue con Cristo, fue con las personas que podrían tal vez ir
y preguntarle, y le pidieron de favor que fuera. Y ya cuando Cristo iba de camino para poder ayudar al siervo del centurión, el mismo centurión razona y dice, no soy digno de que este hombre entre a mi casa y mande a decirle esto. Y usted conoce la historia seguramente. Manda a decirle, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero si tú dices la palabra, mi siervo será sanado. Y entonces, por medio de la fe grande de este hombre, el centurión, su siervo fue sanado. Pero no nos concentremos en el milagro, sino concentrémonos en esta mañana en la actitud del centurión. El centurión no se atrevió ni siquiera a ir a la presencia de Cristo. No se atrevió a pedirle, a demandarle, a exigirle, a decretar. No. Ve y nota ahora cuál es muchas veces la arrogancia de hoy en día, de la cristiandad de hoy en día, cuando nos acercamos a oración, en oración a Dios, y nos acercamos demandando, exigiendo, decretando, cuando una persona como el centurión, que tenía realmente poder y autoridad, ni siquiera lo hizo. Muchas veces, lamentablemente lo digo esto, hemos perdido el respeto. Hemos perdido nuestra posición, hemos sacado de la ecuación el papel de santidad, el papel que el Señor está en los cielos. Así que, hermanos, cuando nosotros vayamos a orar, no olvidemos esto, no olvidemos que nuestro Dios es un Dios divino, es un Dios que está en los cielos, es un Dios al cual nosotros debemos acercarnos confiadamente, sí, pero con todo respeto. Así que cuando oremos, es verdad, podemos hablar con el Señor con familiaridad. Podemos expresarle a Él todos nuestros problemas sin excepción. Podemos llevar ante Él todas nuestras cargas. Podemos hablarle a Él todas nuestras aflicciones, aun si fuere necesario, con las palabras más sencillas. Recordemos el caso de la madre de Samuel, la cual la Biblia nos dice que estaba tan triste por todo lo que estaba aconteciendo con ese deseo de tener un hijo, que ni sus palabras ni siquiera se entendían. El mismo sacerdote pensó que estaba ebria de la condición en la que estaba esta mujer. Así que incluso podemos ir, no digo que ebrios, sino digo en esta condición de tristeza. A veces ni siquiera se nos entiende, ni siquiera podríamos como tal expresar palabras delante del Señor por todas las cargas que pudiéramos llegar a tener. Puede ser el caso. Pero aún en esa situación, mis hermanos, no debemos perder de vista ante quién nos estamos presentando. No debemos olvidar que nuestro Dios es un Dios santo y debemos dirigirnos a Él como tal, acorde a su grandeza y a su santidad. Ya para terminar, hermanos, estos 4 primeros puntos del Padre Nuestro nos deben llevar a nosotros a meditar efectivamente en 4 cosas. Primero, en el amor y en la bondad de nuestro Padre Celestial, aquel que nos ha adoptado, aquel que nos ha dado la mano, que nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados y que entonces lo podemos llamar ahora por medio de la fe, Padre. Segundo, nos debe llevar a pensar y a meditar en la comunidad de creyentes en la que ahora hemos sido integrados. Esa comunidad en la que nosotros debemos preocuparnos unos por otros, orar unos por otros, ayudarnos como un cuerpo, como el Señor nos enseña. Tercero, debe llevarnos a meditar en la ciudad celestial en la que el Señor nos espera. El cielo en el que el Señor está, su trono de gloria, la grandeza de nuestro Dios. Y cuarto, debe ayudarnos a tener siempre presente cada que vamos en oración. Debemos pensar en la santidad de Dios. Esta cualidad, reitero hermanos, que no debemos olvidar, que nunca debemos olvidar cuando oremos al Señor. Con esto en mente vamos a terminar en esta mañana y si el Señor así lo permite, en las siguientes semanas vamos a continuar y a terminar con este estudio del Padre Nuestro. Pero por el momento, desde sus hogares o donde se encuentre, cierra sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida, por tu amor y cuidado. Te damos gracias por tu palabra y porque nos has dado la oportunidad, en mi caso, de compartirla y a mis hermanos de escucharla. Pero Señor, te pedimos ahora que todos nosotros podamos ser edificados por el poder de ella, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestras mentes y corazones y que nosotros podamos aprenderla, asimilarla y vivirla por la capacitación que tú nos das.
Gracias, Señor. Gracias por la vida, por mis hermanos, por esta oportunidad, por estos medios digitales. Síguenos guardando en este tiempo, sobre todo ahora que es tan difícil y complicado. Guárdanos en nuestra salud, guarda a nuestros familiares. Gracias, Señor, porque podemos hacer esto, podemos acercarnos en oración por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, es que nosotros tenemos ahora esta oportunidad y te damos gracias. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.